Muy bien, amigos, continuamos en Radio Cámara y como le hemos prometido en el inicio de nuestro programa, estamos en comunicación telefónica con Ariel Korenberg, un súper reconocido economista, en un momento, bueno, fundamental para poder conversar de lo que pasa en nuestra actualidad y también de lo que él ha mostrado en la revista Construcciones en la última edición respecto de la construcción de acá a poquito más de 10 años, en el 2030. Ariel, ¿me escuchás bien? Javier te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, gracias por recibirnos. Te soy sincero, obviamente, la idea esencial es conversar, o era conversar de lo que es la construcción en el 2030, porque has hecho un informe muy interesante en la última edición de la revista Sí, Construcciones, pero este país es muy vertiginoso, todos lo sabemos. El viernes sí, era me una imaginé. cosa, el lunes otra. Hace unos minutitos tuvimos un anuncio del presidente de la Nación con algunas nuevas medidas económicas Ok. y por eso te quiero preguntar ya para comenzar, ¿qué te ha parecido este paquete de medidas? Y Sí. bueno, ¿cómo estamos parados, ¿no? De cara a fin de año. Mira, el paquete anunciado, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Ariel. Yo tengo algo de retorno. Bueno, ahí lo vamos a ir mejorando, pero te escuchamos. Mira, el paquete anunciado es una continuación de la el anuncio pasado antes de las elecciones, que yo lo denominé plan paliativo o mejoralito. En este sentido, estamos en medio de una devaluación, de una pérdida de confianza eh, en el futuro de Argentina, como resultado ahí se escucha mejor, como resultado de inesperado de la elección de Alberto Fernández como principal candidato en las pasadas elecciones primarias. Esa desconfianza se traslada también al gobierno por su mal y erróneo manejo de la política económica. Entonces, todas las medidas que se tomen de ahora en más, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Hola? Hola, hola, te escucho perfecto, Ariel. Sí, todas las medidas que se tomen de ahora en más como de este estilo, lo único que sirve es para compensar los efectos que ha tenido la recesión, la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, que debo decir se arrastra de la última época también del gobierno anterior, Claro. y es una mera compensación de eso con tal de, por supuesto, con efectos sobre la clase media, sobre todo, en términos de los monotributistas, que por solo 2 meses le solventarían la parte impositiva, se haría cargo el Estado, Ujú. y el aumento del mínimo no imponible que puede compensar en cierta medida el efecto de la reciente devaluación. Recordemos que venimos con 2 corridas cambiarias este año y el arrastre también de la devaluación del año anterior, Claro. digamos. Ujú. Así que yo estimo que esto, en la medida que no se pare hacia adelante la inercia inflacionaria y sobre todo la inestabilidad nominal, es decir, que no vuelva a ocurrir estos saltos en el tipo de cambio, esto será efectivo, pero si no se corta con la incertidumbre con respecto al tipo de cambio, veremos más planes de este tipo hacia adelante. Claro. Por eso, digamos, soy bastante negativo con respecto a que este plan nos ayude a salir adelante de esta crisis que estamos viviendo. Ujú. Ariel, hay un tema acá que también atraviesa, ¿no? Y es la política. Hablamos mucho también estos días, se habló de gobernabilidad, pero especialmente porque se ve que la Argentina es muy frágil ante cualquier cimbronazo. Sí, Pero en este sí, caso estuvimos ante un escenario de una elección ni siquiera primaria y un movimiento muy brusco de los mercados. A sí. ver, la pregunta sería, para esté quien esté dentro del ámbito ejecutivo, es ¿qué hacer para evitar
que la Argentina sea tan frágil ante cualquier problema? En primer lugar, externo, porque acá vimos algo también interno, más que de un agente externo, que se devaluó el yuan o que subieron las tasas o bajaron las tasas. ¿Cómo hacer para que la Argentina no sea tan frágil? Bueno, tenemos cuánto, un día entero para hablar. Un año más o menos. Eh, eh, bueno, en principio pasa por cuestiones institucionales y políticas más que económicas. Yo, digamos, mi análisis después de tantas crisis, vos fijate que acabo de cumplir 50 años y tiene que ver también con mi experiencia personal, por ahí para que se entienda para el no economista, Sí. quizás es más claro. A lo largo de 50 años viví 8 crisis, desde el Rodrigazo hasta el presente. Claro. Una más. Lo que yo siento es que de la vuelta a la democracia, por suerte, y que debemos cuidar y ganar en calidad democrática, los gobiernos que asumen no están preparados. No lo estuvo este gobierno, no lo tuvo el anterior, que recibió una herencia, entre comillas, positiva, estoy hablando del kirchnerismo, con respecto al ajuste realizado por Remenikow y Todesca en la gestión Dualde. Claro. Y no lo tuvo tampoco Menem, digamos, y con perdón de la referencia histórica, que me fui un poco atrás, cuando recibió el gobierno de la crisis originada en la primera hiperinflación. En efecto, al estar mal preparados, por ejemplo, en el caso de Menem, a comienzo de su gobierno, vivió 5 planes de estabilización hasta que logró dar en la tecla con el plan de convertibilidad. Quiero recordar. Y en esa interacción con Alfonsín, en la cual el peronismo adoptó la decisión de generarle una crisis y un ajuste para recibir luego el gobierno, bueno, en definitiva los dos tuvieron una hiperinflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acá en adelante, un ideal que te va a sorprender, porque no hablo precisamente de técnica económica, es que aquellos que aspiren a gobernar el país, porque lo estoy viendo también con el candidato Alberto Fernández, que nos guste o no nos guste, también está improvisando un equipo económico. Cuando debe asumir esa tarea, si es ratificado en las urnas, enseguida, en pocos meses. No está clara su línea económica. Por eso los mercados, además de castigar, digamos, a Argentina en términos de volver y retornar a una gestión previa, que a todas luces fracasó, esa es mi opinión, estarían esperando que repita la historia. Pero más allá de eso, la línea de Alberto, y ahí viene con la improvisación general, no por el candidato, sino por todos los gobiernos, en este caso sobre todo, no está clara porque propuso uno de los asesores Nielsen, candidatos a presidente del Banco Central, que directamente buscan eliminar el Banco Central, al mismo tiempo que tiene otros asesores que buscan realizar un control de capitales, o uno de esos asesores que fue viceministro de Axel Kicillof, no sabemos qué piensa. ¿Me explico? O sea, esa incertidumbre es la que se traslada hoy en día a los mercados y la que hace la mala preparación para antes del gobierno, de no tener un plan, un gabinete en las sombras, como existen en otros países, que Argentina esté tan frágil con respecto a los cambios del ciclo internacional. Segundo término, mirá, acá hay algo simple que yo lo resumo en este lema. Cuando Argentina tiene vacas gordas, es decir, un boom de precios de commodities, de lo que exporta, en el 74 el precio del trigo, en el presente que ya perdimos hasta 2012, entre 2002 y 2012 principalmente soja, maíz, trigo y otros cereales. Lo que Argentina no logró, y eso es uno de los trabajos que estamos haciendo para la Cámara, es ahorrar. Entonces, el resto de los países de América Latina con diversos esquemas, cuando tiene un boom de commodities, lo que hace es, por supuesto, que incentivar el consumo, pero también ahorrar. Claro. También ahorrar. ¿Para qué? Para cuando las commodities bajen de precio,
no sufran las crisis que sufrimos nosotros en este momento. De hecho, el momento que estamos pasando es por no haber ahorrado durante la época de vacas gordas, cuando la soja subió de $200 a 600. Ariel, y estando la soja clavada en 300 durante 5 años. De tal manera que hoy Argentina está afrontando la incertidumbre internacional, muy frágil, prácticamente sin reservas netas otra vez, como recibió Macri en su inicio, sin ahorros. Y es por eso que estamos con la sábana corta y recurriendo lamentablemente hacia adelante al impuesto inflacionario. Ariel, una más que te quiero preguntar, porque obviamente dentro de este ámbito de la construcción y repasando la nota que has escrito para la revista Construcciones, hablábamos de la construcción en el 2030, ¿cómo impacta todo este escenario en nuestra industria? Bueno, mira, la construcción es muy sensible a los ciclos económicos. Bueno, el escenario que describí en esa nota es un escenario hacia adelante donde, una vez subsanada esta crisis macroeconómica, que seguramente se va a pasar a la historia en algún momento, nada es permanente, Argentina necesita duplicar su tasa de crecimiento hacia adelante, de tal manera de poder tener una performance coherente con lo que Argentina disponía a comienzo del siglo XX, cuando tenía un ingreso per cápita similar al de Australia. De hecho, hoy somos solo el 30% de Australia en términos de ingreso per cápita, cuando éramos casi igual a comienzo del siglo XX. Para eso lo que necesita son 3 cosas: ahorrar e invertir, y eso implica la construcción. Digo, para pasar un mensaje más optimista de lo que necesitamos hacia adelante, que es difícil ahora razonar, pero que no hay que perder la perspectiva, y que cada equipo económico, cada partido debería tener en claro el gran esfuerzo que necesita Argentina para persistir en políticas públicas de consenso, cosa que no logramos. Entonces, duplicar la tasa de crecimiento en base a ganancia de productividad y de inversión y tasa de inversión, y sextuplicar sus exportaciones de tal manera de obtener los dólares que necesita para pagar la deuda pública, pagar las importaciones y el ahorro de los argentinos, que es en dólares. Por eso acá la clave es generar una moneda doméstica creíble. Por eso lo que te describí anteriormente, el país no es creíble, porque en el pasado intervino el INDEC, único caso en el mundo, durante 8 años. Por eso nos cobran la tasa de interés que nos cobra, por la improvisación de los equipos económicos armados en urgencia para asumir los gobiernos, y por nuestra historia de haber generado 8 defaults en 3 décadas. Para evitar eso, lo que Argentina tiene que hacer es incentivar el ahorro y respetar los contratos. Ante esta crisis que estamos teniendo ahora, lo importante es que se respete los depósitos y los ahorros de los argentinos, tanto en los plazos fijos, como en su poder adquisitivo. Importantísimo, porque de acuerdo a cómo quedemos parados luego de la crisis y cómo se ha respetado el ahorro de los argentinos, es que Argentina podrá retomar el sendero de crecimiento en base a una fuerte inversión financiada con el ahorro de los argentinos. Eso es lo principal. Entonces, acá la construcción, el papel es clave. ¿Por qué? Primero, porque la inversión en construcción es más de la mitad del total de la construcción. Segundo, por el impacto que genera en el empleo, tanto directo como indirecto. Y tercero, porque incluso es eje fundamental en la generación de divisas vía exportaciones, que yo te acabo de decir, que así como necesitamos duplicar la tasa de crecimiento del PBI, necesitamos sextuplicar, multiplicar por 6 el dinamismo de nuestras exportaciones, cosa que Argentina logró en algún momento, pero en periodos muy cortos. Y ahí es clave que para exportar Argentina debe competir, y para competir necesita infraestructura, no devaluar su moneda.
Y ahí la clave pasa por la construcción. O sea que hay oportunidades que realmente pienso a veces desperdiciamos por esta improvisación de nuestra clase gobernante y las necesidades de corto plazo. Ariel, súper claro los conceptos, te agradecemos muchísimo por este pantallazo en un momento en el cual, bueno, imagino estás súper requerido como economista, te agradecemos por estos minutitos para Radio Cámara. No, bueno, muchas gracias, interactuamos de vuelta cuando quieran y con los resultados de este trabajo que estamos haciendo que se llama Ahorrar para Construir, que es clave hacia el futuro, tanto para la industria de la construcción como para el país, por supuesto. Muchísimas gracias, Ariel. Hasta la próxima. Nos encontramos. Gustazo. Igualmente. Con nosotros Ariel Korenberg, economista. Les recordamos que dentro de la última edición de la revista Construcciones pueden ver plasmado todo su trabajo que tiene que ver con esta construcción para el 2030.